¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy tenemos un episodio súper interesante, como se los comentaba. Vamos a hablar sobre algo que está muy fuerte en la industria de tecnología. Creo que todos los días estamos escuchando pues nuevos informes, reportes sobre lo que viene lográndose en las migraciones de aplicaciones críticas a las nubes, ¿no? A las distintas nubes públicas, ¿no? Cada día escuchamos pues la mayor flexibilidad y rapidez con la que vamos avanzando en las migraciones importantes de servicios y aplicaciones importantes a la nube. Por eso hoy hemos decidido conversar un poco de lo que es la migración de SAP, de los ambientes SAP, ¿no? Tan usados en empresas de todos los tamaños, eh, y en la migración de este tipo de ambientes, de este tipo de aplicación a la nube, y más específicamente hablando a la nube de Google. Por eso el capítulo de hoy está denominado Migración de SAP en GCP, y para lo cual vamos a tener la experiencia de, del cliente o de la empresa Papel San Francisco. Papel San Francisco es una empresa líder dedicada a satisfacer necesidades del cuidado personal, con un enfoque en el hogar y también a nivel de negocios. Tienen más de 40 años ya en el mercado mexicano, siendo líderes del mercado en sí. Están dedicados pues al papel tisú, papel tipo higiénico, papeles de mesa. Es una empresa que tiene plantas en Monterrey, Guadalajara, Mexicali, ¿no? Y son el segundo productor de papel tisú a nivel de México, con más de 50 marcas. El día de hoy vamos a conversar con Sergio Colunga. Sergio es el CIO de Papel San Francisco, a quien le doy la bienvenida en este momento. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. Gracias. Gracias a ti por darte un tiempo para conversar con nosotros, y conversar un poco de toda esta experiencia, ¿no? De todo este viaje que has llevado con Papel San Francisco a hacer una empresa pues, que tiene servicios y aplicaciones tan importantes en la nube. También está con nosotros Orlando Solís. Orlando ya lo conocen. Orlando es el CEO de Certica. Hola Orlando, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué onda, Alan? Súper bien. Encantado de estar en otro episodio de Certica Cloud Stories, y para hablar de este tema de tanto potencial en la región de América Latina, que es el de SAP a la nube de Google. Hola, Sergio, ¿cómo andas? Gusto en ¿Qué verte. tal, Orlando? Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Tú? Excelente, bienvenidos entonces. Sergio, empezamos contigo, y empecemos un poco para aterrizarnos juntos, porque yo creo que todos los que nos están escuchando, en su mayoría, pues van a ser son personas del mundo de tecnología, y hoy en día, pues en toda Latinoamérica también siempre estamos pensando esto, ¿no? ¿Cómo armo mi estrategia cloud? ¿No? Yo conozco a muchos CIOs, directores, jefes, ¿no? Que están buscando cómo armar su estrategia de nube, ¿no? Y eso te quiero empezar preguntándote ahora. ¿Cómo empezaste tú a armar una estrategia cloud para Papel San Francisco? Eh, ¿Cómo así empezaste y cómo te ha ido al momento? Mira, nosotros hace unos 10 años contábamos con nuestros propios centros de cómputo, donde teníamos hospedados nuestros sistemas, ¿no? Unos 13 años. Y surge la oportunidad de implementar precisamente el sistema SAP. Y en ese momento, en la propuesta de implementación, SAP te incluía el hospedaje, el hosting de sus aplicaciones, pero era un hospedaje normal, el tradicional que siempre estamos acostumbrados, donde en un centro de cómputo, en un búnker, pones tus servers y ahí está operando tu sistema, ¿no? Entonces ya teníamos, en ese momento se construyó una red que todas nuestras plantas estaban conectadas al centro de cómputo en la Ciudad de México, este, pero era muy, muy caro realmente sostener eso, ¿no? Y las telecomunicaciones todavía no es lo que es ahorita, que ya es mucho más estable, teníamos muchos problemas de telecomunicaciones, y como hace unos 8 años más o menos se vence ese contrato con SAP y empezamos a evaluar, bueno, pues ya estoy en un hosting, déjame buscar qué otras opciones hay. Y ya estaba sonando lo de la nube, hace unos 8 o 9 años ya estaba sonando lo de la nube, pero estaba muy verde,
no había mucha información. En México no existía el concepto de nube. O sea, las nubes que habían eran en Estados Unidos, en otros países, pero aquí todavía no había así el concepto de nube. Si acaso estaba por ahí empezando una nube de Amazon o algo así, pero seguía siendo fuera de. Entonces, en ese momento decidimos hacer un hospedaje, volver con el hospedaje tradicional, pero ahora sí, yo dueño de toda la estructura y nada más rento el espacio, ¿no? Y nos metimos en un búnker que está en la ciudad de Guadalajara. De hecho, nos tocó inaugurar ese búnker en Guadalajara a nosotros, como primer cliente. Y surge la posibilidad, y seguimos evaluando, seguimos avanzando y vemos que fue muy rápido del año 13 al 8, o sea, te estoy hablando de 13, 12, 11, los años que pasaron hasta el 8, donde cambiamos a un hosting, a otro hosting tradicional, pero del 8, 7 al 6, ya la cuestión, toda la nube y todo, fue muy acelerado la evolución. Ya empezó a haber más nubes, seguían siendo extranjeras, pero ya había más, entre ellas Google, Amazon, etcétera, ¿no? La propia gente de aquí de Telmex, etcétera. Y hace aproximadamente 5 años, sí, más o menos 5 años, decidimos migrarnos a la nube, ahora sí, pero privada. O sea, yo donde yo ya no soy dueño del hardware ni de nada y meto nada más mi software, con altos niveles de disponibilidad, etcétera, etcétera. Una nube cara, muy cara, porque todavía estábamos en el inter de confío en la nube pública o no confío en la nube pública, que también tenía que ver con mucho desconocimiento de nosotros como tecnólogos, ¿no? Tecnólogos, de realmente cómo está operando, porque decían, es público y va a estar mi información, todo el mundo la va a ver y me van a hackear, y nos faltaba también que los usuarios nos vendieran más, o sea, que nos retroalimentaran con esta información, y también que nosotros pudiéramos meternos más a analizar esa información. Pero bueno, hace 5 años me cambio a una nube privada, y los parámetros que nosotros evaluábamos era precisamente, te voy a decir un factor que fue el decisivo. En una ocasión, en mi hosting tradicional en Guadalajara, necesitaba meter un server nuevo, era un monstruo de server que necesitaba, lo mandé a comprar en Dell, ahí dijo una marca, bueno, lo mandé a comprar, y no, pues 6 semanas, y me urgía, yo tenía un proyecto autorizado de algunos cientos de miles de dólares que tenía que implementar. En ese entonces, en 6 semanas el server, 8 semanas no llegaba, 10 semanas no llegaba, 12 semanas no llegaba, 16 semanas no llegaba. Cambié con otro proveedor, le dije, te lo compro a contado ahorita, sí, te lo entrego en 4, 6, 8, y nunca llegó. Pasaron 6 meses y nunca llegaron mis servers. Ese fue el factor que detonó el que yo evaluara otra solución de nube, otra solución diferente al hosting tradicional. ¿Por qué? Porque yo estaba en una camisa de fuerza, y las empresas estamos evolucionando cada vez más rápidos. O sea, la mayoría de las empresas que tienen un RP de caja, pues los RPs están evolucionando muy rápido. Nosotros con SAP, pues está evolucionando muy rápido. Entonces las empresas empiezan a evolucionar, a avanzar mucho más rápido en adaptar nuevos procesos. Y eso significa para nosotros más recursos, hardware, memoria, etcétera. Entonces me estaba quedando una camisa de fuerza y fue cuando decidí, con el mismo proveedor de hosting tradicional, irme a su nube. Y ahí sí sentimos una parte importante de esa flexibilidad de podían, vamos a decirlo así, más tropicalizado, podían aguantarme el paso, de que iba muy rápido y ellos ya podían estarme habilitando, pero seguíamos con el problema de ser muy burocrático. O sea, al ser una nube privada era muy, muy burocrático los procesos de, quiero crecer, pues sí, pero son mes y medio, 2 meses para habilitarte algo. O sea, seguro que está, pero me tardan en habilitártelo. Y que si es bare metal, y que si es marca, y que como quiera seguía viendo esos procesos que nos entorpecían un poco. Y hace poco, pues ya decidimos irnos a la nube pública, ¿verdad? Fue cuando decidimos irnos a la nube pública, porque seguíamos teniendo detalles con las nubes privadas de que no era tan flexible. Oye, Sergio, súper ilustra mucho tu historia, ¿no? Que creo que muchas empresas en América Latina a lo mejor la han vivido o la están viviendo. Oye, empecé hace años con lo que había en el mercado, obviamente el tema del ERP y en específico SAP, pues 80s, 90s, pues tuvo una ola pues muy fuerte en nuestra región, y lo que nos cuentas de ir primero con el hosting, después buscar algún servicio, en este caso Guadalajara, luego evaluar la nube privada y pues finalmente acabar en la nube pública. Nos contabas ahí flexibilidad, velocidad, pero quisiera en ese tema que nos platiques un poquito más, porque
¿Cómo fue ese proceso? Señores, nos vamos a la nube pública y pintaste una nube en un pizarrón, o cómo fue ese proceso porque muchas empresas seguramente están en esas decisiones y a lo mejor en otras regiones del mundo empezaron algunos años atrás y ya tenían una estrategia cloud first o cloud only, y para tal año voy a tener todo en la nube. Pero ¿cómo fue ese proceso que a lo mejor muchos directores de tecnología están viviendo para conocer tu experiencia? ¿Cómo fue ese gran paso de la nube pública? Te puedo contar la versión para la película, así que súper ingenieril y planos y diagramas de flujo y fechas, pero la verdad eso no me gusta. ¿Por qué? Porque la mayoría vivimos la otra parte, que es, oye, las decisiones se toman así por alguna cuestión de choque y es donde nos hace reaccionar para cambiar. No dudo que haya muchas empresas que sí lo hagan así muy planeado y analizado y todo, pero en el caso de nosotros, el proceso en que evolucionamos para irnos a la nube fue principalmente la parte económica. Bueno, en un momento cuando me fui a la nube privada, mi primer brinco a la nube privada, era muy parecido el costo, si no es que era a lo mejor un poquito más caro la nube privada que yo tener mi hosting. Déjame irme tantito para atrás. Cuando me cambié del contrato que el con SAP que les platiqué al principio y me cambié a un hosting ya mío propio en Guadalajara, evaluamos nube, evaluamos AWS, evaluamos creo que Google, no me acuerdo ahorita cuáles eran otras nubes que había, no me acuerdo. Entonces me salía más caro irme a la nube que continuar yo con mi hosting hace 8 años, ¿verdad? Entonces y en ese momento no fue viable porque dije no, es muy caro y el miedo, el temor, el desconocimiento que teníamos de eso. Hace 8 o 7 años decidimos irnos a la nube porque era el mismo proveedor, dijo, te subo acá y mira, si te ahorras. Bueno, ya sí hubo un ahorro. Y hace el año pasado o el antepasado ya vimos que sí había flexibilidad, era muy burocrático, pero la había. Y la realidad es que yo no estaba buscando migrarme a la nube pública. Yo estaba muy contento con mi servicio, dentro de los parámetros que yo ya me había acostumbrado. O sea, porque todos nos acostumbramos, si traes una piedrita en el zapato, pues llega un momento que te acostumbras a traerla, ¿va? Ya, te pasa desapercibido, ya te aprendes a vivir con ese nivel de servicio que no es el óptimo, ¿no? Entonces, sí traíamos ahí la piedrita, pero cuando llegamos Google llegó con nosotros, porque nosotros el año pasado, pues en de acuerdo, hubo un boom de todo lo que son estos medios de videoconferencias y juntas virtuales y todo eso. Entonces, llegamos a ellos para evaluar la cuestión del Meet, ¿no? Y ahí en esas pláticas, conociéndonos Google a nosotros y todo eso, y Certica también, y etcétera, bota el tema de la nube. Dicen, oye, pues nosotros tenemos nube, podemos hablar. Entonces empezamos a estudiar el caso, y pues sí, la realidad es que al final lo que nos llevó a tomar la decisión del sí con Certica y con Google fue la parte, honestamente, fue la parte económica, que era muy atractivo, muy atractivo, pero también la parte de la flexibilidad. Nos permitía Certica, Google nos presenta a un par de empresas que es Certica y a Command Center que integran todo el equipo, y con ellos nos dimos cuenta que la flexibilidad para poder implementar nuevas cosas, para poder migrar y todo era increíble. O sea, nunca nos imaginamos que Google tuviera esas herramientas que tiene para poder llevar a cabo migraciones. O sea, yo nunca me imaginé que iba a poder migrar mi landscape en 3 meses y que mi sistema, el S4HANA que tengo, que es enorme, lo iba a poder migrar en 1 mes y medio. O sea, nunca jamás me imaginé. Eso era un sueño utópico para los que somos de TI, ¿no? O sea, y la verdad es que sí resultó en eso. Entonces, más que tener un project con hitos y fechas y mira, para este año vamos a cambiar y todo, la realidad es que se fue dando. Y yo creo que eso nos pasa a todos, la gente que estamos como responsables de las tecnologías. Más que tener bien planeado el hito en que en este momento, a esta hora y en este minuto voy a cambiar a la nube, voy a cambiar a esta tecnología y HANA y etcétera, no es así. Es a como se va dando la oportunidad, se va metiendo el proyecto. Sí, claro, tú traes en tu mente hacia dónde quieres ir, pero a medida que se van dando los momentos vas incrustando esas oportunidades ahí, ¿verdad? Sí. Así fue como sucedió, digo, transparentemente así fue como pasó, y la realidad es que nos fue súper bien, porque fue el momento justo y adecuado, ¿no? Sí. Y justo ahí, lo que comentaba Sergio, ¿no? Yo creo que es
es un tema bien importante y del que sufren muchas empresas, ¿no? Hoy en día la tecnología avanza tan rápido, todos queremos ser cada vez más digitales, queremos acelerar nuestra transformación, por eso, por lo cual, pues levantamos nuevos proyectos, iniciativas, ¿no? Y a veces las empresas se chocan justo con esto, con tener tecnologías pues muy, muy antiguas, ¿no? En las que para hacer un incremento de capacidades hay que comprar el hardware, hay que traerlo de, no sé, de otros lados, lo cual Y si se no, demora de 40, claro, demora 40, 60 días, ¿no? Los famosos CAPEX que hay que hacer, o sea, todo un tema que, claro, va en contra de lo que realmente queremos ser. Queremos ser digitales, queremos ser rápidos, queremos ser innovadores, ¿no? Entonces, y justo lo que tú comentas de tu experiencia está súper bueno. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando ahorita seguro se identifican con eso, ¿no? Porque es algo real, algo que pasa, ¿no? Y en la nube, pues ahora para implementar, no sé, agregar capacidades, agregar memoria, agregar disco, agregar RAM, agregar servidores, pues son unos cuantos clics y esperar ahí entre 50 segundos, un minuto y medio, y ya tienes nuevos ambientes ahí disponibles, ¿no? Para poder trabajar, ¿no? El Entonces, aceptar el ese es, aceptar eso por parte de nosotros, el aceptar que, oye, pues es que es bien difícil crecer, no lo planeé, me moví muy rápido, no lo estaba planeando, etcétera. Yo le digo a mi gente tenemos que aceptar que así fue, o sea, la realidad es que no tenía una planeación perfecta ni que iba a ser así, como les decía, ¿no? En tal fecha, etcétera. Le digo a mi gente, es como el aceptar eso, es como aceptar que los hombres lloran, ¿va? Cuando antes, no, un hombre no llora, etcétera, etcétera. Es exactamente lo mismo, tienes que aceptar que así es, o sea, así nos pasa a la mayoría de la gente de TI. Queremos venderlo como muy, todo bien estructurado y todo, la realidad es que sí tenemos una estructura, ¿no? Pero va haciendo toda esa variabilidad adentro, ¿no? Sí. Sergio, y justo en lo que nos comentabas, tú llegaste entonces sí a hacer un análisis entre las nubes más importantes seguramente, ¿no? Por un lado AWS, Azure, Google, ¿no? O quizás alguna otra nube también. Comentaste hace un momento que la propuesta económica que se te presentó fue muy interesante, te permitía ahorro, ¿no? Y todo lo que eso conlleva. Pero ¿qué otras variables tomaste en cuenta? ¿No? Yo creo que ese mensaje que tú puedas dar es muy importante para las empresas que nos están escuchando en este momento. Mira, yo algo que detecté cuando estuvimos evaluando diferentes nubes, algo que estuvimos detectando es que respecto al tema de SAP, las empresas apenas estaban conformando sus equipos para atacar el mercado de las empresas que tenemos como ERP y soluciones SAP. Entonces, Google, Certica, Command Center eran los más, cuando los conocí, pues tenían dominio del tema, etcétera, etcétera, ¿no? Y empecé a evaluar a otros y estaban armando sus equipos apenas. De hecho, me ha tocado hacer N implementaciones de SAP aquí en otras empresas. Yo tengo más experiencia fuera de aquí de PSF con implementación de SAP. Y me ha tocado en el camino, por ejemplo, en otras compañías de nubes, pues tocarme con colegas, ¿no? Me estoy topando con colegas ahí que son de SAP, etcétera, etcétera, y pues que tienen poquito tiempo de estar integrados ahí, etcétera. O sea, las empresas apenas están conformando, fuera de Google, las otras apenas estaban conformando su equipo para la atención a los clientes como nosotros que tenemos SAP. Entonces fue una de las primeras cosas que yo evalué y que dije, mira, está mejor armada la estrategia de Google para atacar este tipo de clientes como nosotros que el resto. La otra fue que en otras marcas, hay una marca, la siguiente más grande después de Google y que no es Microsoft, esa se me hizo muy complejo, se me hizo muy, muy complejo la forma en cómo nos vendieron, cómo nos estaban vendiendo el proyecto, un nivel muy técnico, con un montón de herramientas, de que supuestamente íbamos casi a volar y a teletransportarnos, pero no le entendíamos, ¿verdad? Y cuando nos presentaron Certica, Google, etcétera, fue muy, muy transparente, muy entendible, muy claro, se me hizo más amigable, digamos, de alguna forma, el trato con Google y Certica y Command que con las otras empresas, ¿no? Y la otra empresa, la tercera, pues estaba muy pequeña, o sea, esa sí no traía una estrategia definida ni para SAP, apenas como que estaban empezando a esbozar el servicio de la nube en general y en México, ¿no? Para México, y apenas estaban empezando a esbozar la estrategia para SAP.
Entonces, digamos que Google es el que iba más adelantado en esos temas, ¿no? Buenísimo esto que nos dices, Sergio. Nos sirve como entendimiento de la decisión que toman los clientes, ¿no? Y día a día pues están los clientes evaluando aplicaciones, soluciones, en este caso nubes. Muy, muy, muy enriquecedor este comentario. Gracias, sí. Y creo, Orlando, también muy interesante lo que comentaba Sergio sobre también el esquema de servicios, ¿no? Lo que él decía al inicio, que nosotros como Certica elaboramos también o teníamos los servicios necesarios para acompañar su estrategia, ¿no? Que pudimos presentar también una propuesta interesante por ese lado, ¿no? Que no todos los partners tienen, que hasta el momento pues, otras marcas y otros partners no han podido desarrollar. Y en este caso Certica y Google con Command Center también pudieron elaborar algo que realmente le era pues costo eficiente y además le agregaba valor a Sergio y a Papel San Francisco, ¿no? Entonces súper importante también eso. Sí, para mí fue de mucho valor la presencia de Certica. O sea, cuando empezamos a evaluar y ya nos presentamos con Certica y estuvimos trabajando en las propuestas, etcétera, nos fuimos dando cuenta que Certica pues tiene presencia en Centroamérica, buena presencia en México, con clientes grandes, etcétera, etcétera, y eso nos dio también más tranquilidad, ¿no? De con quién estábamos trabajando. O sea, que no es una empresa que a lo mejor mañana ya no está, ¿sí? Eso es lo que nosotros buscábamos. Perfecto, así es, Sergio. Sergio, y ahora que, o sea, justo ya nos contaste mucho el tema de evaluación, nos contaste mucho de la historia de Papel San Francisco, ¿no? La evolución tecnológica que han llevado a cabo, ¿no? En la que tú has estado liderando en distintas etapas, desde que tenían su propio data center, luego pasaron a nube privada, y ahora finalmente que ya están en nube pública, ¿no? Ahora la migración a GCP ya acabó hace unos meses, ya tienen cierto tiempo trabajando ya en la nube de Google. ¿Puedes contarnos ahí un poco más del proceso de migración en sí a Google Cloud, ¿no? Una vez que ya se cerró pues la etapa de preventa, etapa comercial, ¿no? Se hizo la migración a Google Cloud. ¿Cómo fue tu experiencia ahí con Certica, ¿no? Que ya ahí Certica te acompañó más de cerca en todo lo que es la migración, de acuerdo al cronograma, al plan que se estableció con tu equipo. Y ¿cómo fue esa experiencia contigo? Mira, la realidad es que cuando ya empezó, pues dijo, como todo, ¿no? En PowerPoint estaba todo muy padre, trabajaba muy bonito, las herramientas súper bien, etcétera. Cuando empezamos ya, se autorizó el proyecto y empezamos a trabajar, pues nos dimos cuenta que sí era verdad lo que estaban poniendo en los PowerPoints, ¿no? Yo me acuerdo bien clarito, digo, yo no me meto en la parte técnica ni estoy trabajando en esas cuestiones, ahí está la gente, los ingenieros que tenemos especialistas trabajando en eso, pero contaban historias y en alguna ocasión yo estuve en un laboratorio ahí con ellos, de unas herramientas que les facilitaban muchísimo el trabajo que ni conocían ni habían hecho mi gente, que la gente Certica les estaba ayudando para poder hacer la migración a la nube de Google. Por ejemplo, me acuerdo muy, muy claro porque era un nombre bien extraño de una herramienta que se llama Velostrata, una chulada de herramienta, o sea, te permitía hacer casi copy-paste, ¿verdad? Digo, así, simplificando todo el tema, ¿no? Llevándolo a términos muy simples, pero sí era casi así, o sea, fue una grata sorpresa eso, y a raíz de ahí fue cuando se aceleró todo el proceso de migración, que les decía que pues yo creo que es un récord, platicando con muchos colegas, pues no se la creían, que en un mes y medio migrara el core del negocio, que es el RP, que es el S4HANA, que en mes y medio estuviera migrado, ¿verdad? Nosotros seguimos la estrategia. Yo aún, fíjate, aún y con todo lo que revisamos y palomitas y preguntas, investigaciones que hicimos, Certica, Command, Google, etcétera, aún así yo era escéptico, aún y viendo las herramientas y aún haciendo las pruebas y los pilotos y todo, seguía desconfiando. Entonces, lo que hice yo como estrategia, que platicando también con unos colegas, no lo hubieran hecho, pero pues yo lo hice así porque yo quería estar seguro. Normalmente la estrategia hubiera sido, déjame empezar con los sistemas chiquitos para probar cómo funcionan en Google, y ya viendo cómo funcionan, me llevo mi sistema grande, ¿sí? Y yo no, yo lo hice al revés. Digo, me voy a mi sistema grande. Si no funciona, aquí se acaba el business y ya, bye Google, y cada quien para su casa muy tranquilos, ¿no? Entonces fue a la inversa. Dije, yo no lo voy a estar metiendo. Originalmente el proyecto era de 6 meses, ¿eh? O sea, te digo que realmente esas herramientas nos ayudaron a bajar el tiempo. Originalmente eran como 6 meses.
Y cuando migramos en mes y medio, mis instancias, las 3 instancias centrales, que es el S4HANA, en mes y medio, y estaban operando, y con excelentes latencias, las mismas que teníamos, etcétera, etcétera, ahí sí fue donde dije, no, pues ya, me rendí ante la implementación que hicimos y ya confié, ahora sí, ciegamente en lo que estábamos haciendo. Yo seguía desconfiando, pero cuando pasó eso, olvídate ya, feliz, ¿verdad? Feliz. Y normalmente las estrategias son inversas, ¿verdad? Que empiezas de poquito a mucho y dije, no, pues mejor, mira, no le vamos a meter tiempo bueno al malo, ni ellos ni nosotros. Y afortunadamente funcionó. O sea, sí tenía la fe, porque era fe, pero no estaba certero de que fuera a funcionar al 100 como me lo estaban vendiendo. Y sí, funcionó al 100, gracias a Dios. Y Certica nos ayudó muchísimo precisamente en esa implementación. Siempre estuvo con nosotros, trabajamos en fines de semana. Pues para que saliera el mes y medio tuvimos que trabajar mucho en sábados, domingos, en las noches. Y el equipo de Certica siempre estuvo ahí al pie del cañón. La gente de Command Center, la gente de Google también, y mi equipo. Todo se amalgamó de una forma muy, muy, muy bonita que nos permitió precisamente generar ese cambio en mes y medio. Wow, buenísimo, Sergio. En verdad lo que nos comentas, para los que no saben, Velostrata es una herramienta que compró Google hace más o menos año y medio, 2 años, que sirve exactamente para lo que nos comentaba Sergio, facilita la migración de aplicaciones críticas de on-premise a la nube, ¿no? Es una herramienta propia de Google que ya está incorporada en todo el landscape de servicios que ofrece Google Cloud. Así que justamente su objetivo es hacer lo que nos comenta Sergio, ¿no? Lograr migraciones prácticamente transparentes para el cliente y rápidas, ¿no? En cortos periodos de tiempo. Entonces, buenísimo el tiempo que nos cuenta Sergio, 1 mes y medio para migrar todo el landscape, que es el core del negocio, ¿no? Donde que opera pues todo, que hace que todo el negocio gire, ¿no? Es un súper tiempo, ¿no? Así es, el 95% de las operaciones de PCF están sentadas en SAP. Lo único que está fuera de SAP es la nube. Wow, Y wow. somos Y 724. Sergio, justo, claro, así es. Sergio, en esa línea, ahora que la migración ya terminó, ¿no? ¿Qué impacto o beneficios en el negocio tú identificas? ¿Qué crees tú que luego de que esta migración ya se realizó, qué beneficios tú estás viendo directamente para el negocio de Papel San Francisco? El primero es la disponibilidad, que continuamos con alta disponibilidad, o sea, no se está deteniendo la operación. En esa migración tampoco la ventana de tiempo que usamos para la migración también fue increíble, o sea, nosotros habíamos proyectado 12 horas, fueron como 7 horas lo que duró la ventana. Para un negocio como nosotros estar fuera 1 hora es muchísimo dinero. Entonces, a partir de ahí lo que empezamos a notar es lo que se empezó a reflejar aquí en el negocio fue más que todo en la parte de TI, la flexibilidad que nos permitían, levanta este sistema ahorita, bájalo, crea este server, chécate cómo está el performance, etcétera, etcétera. O sea, hubo un cambio de como estábamos en la camisa de fuerza, bueno, a lo burocrático, ahorita que nos permite ser más autónomos, aunque todavía con todo el apoyo atrás de nosotros de Certica, o sea, de estar en la parte técnica y habilitándonos servers, todo, pero aún y con eso nosotros poder estar también metidos en esa parte de habilitaciones, etcétera, nos hace mucha flexibilidad, mucha flexibilidad. Yo no voy a cargar en mi área de tecnologías con ingenieros especialistas en la nube de Google y en las consolas, etcétera, etcétera. Ese trabajo es de Certica, ese yo no voy a cargar con ese costo, con ese costo para mi área. Pero si tengo gente que se encarga dentro de sus actividades precisamente hacer esas mejoras en las consolas, supervisar consolas y trabajar junto con Certica para implementar todos los requerimientos nuevos. Y hay requerimientos de un server en la mañana y para en la tarde ya está disponible, y mega servers, ¿no? O sea, no cositas chiquitas. Entonces sí, la verdad es que nos ha ayudado mucho en la implementación de proyectos. Hemos implementado un par de proyectos nuevos con SAP que requieren server chonchitos, y la verdad es que ha sido muy sencillo hacerlo, muy fácil. Entonces eso, ¿en qué se traduce? Pues en ahorro. ¿Por qué? Porque ya no le estás dedicando tiempo a lo técnico, estás dedicando tiempo a tu negocio, que es, en el caso de TI, implementar
las nuevas herramientas que van a soportar los procesos de negocio, ¿no? Más rápido, se lo probamos más rápido a los usuarios, ¿sí? También Tal cual. otro beneficio, pues es la parte del costo. La realidad es que el gasto que yo venía haciendo en la nube anterior contra la actual, pues sí representa un porcentaje muy, muy, muy importante de ahorro, ¿no? Entonces, pues la gente de finanzas y todos también contentos. De todas maneras. Y Sergio, para un poco para darnos una idea, ¿puedes comentarnos más o menos qué porcentaje de ahorro crees tú que se está dando? Un poco para que darnos una Aproximado idea. entre 45 y 50%. Wow, 45-50% de ahorro entre lo que, como eso, lo que eso significa, ¿no? Es en verdad, wow, es un montón. O sea, O sea, hubo para, una cuestión, fíjate, es que el ahorro a veces lo comparamos nada más mi renta mensual de lo que tengo ahorita contra mi renta mensual nueva, y no es eso, porque hay un chorro de costos que no estamos incluyendo. Un costo importante es la migración. Entonces, si yo tenía una migración, hay empresas que no, pues 8 meses, un año, ese costo lo tienes que cargar al proyecto y divídelo entre los chorrocientos meses, 36, 40, los que hagas el contrato, tienes que sumarlo y dividirlo. Entonces llega un momento en que sí está muy padre el ahorro mensual, pero si sumas todo lo que involucró de costo el proyecto, puede ser que hasta ni siquiera sea viable migrarte, ¿no? Entonces, hablando de esas, y es donde viene a colación lo de, oye, un equipo que te ofrece flexibilidad, la herramienta Velostrata. Se me olvidó comentar que también SAP tiene sus propias herramientas que nos ayudaron muchísimo, la replicación, etcétera, en línea, etcétera, nos ayudó mucho. Entonces, bajas el costo. Un proyecto de 6 meses se va a un mes y medio, pues el costo es 3 o 4 veces menor. Entonces, eso nos permite decir, sí, el ahorro total fue del 45-50%. No es mensualidad contra mensualidad, del antiguo contra el nuevo. En el antiguo contra el nuevo, pues estás hablando como, sí, o sea, entre 35 y 40 mensualidad contra mensualidad. Pero si sumas todo el proyecto, sí es 45-50 el ahorro que tenemos, ¿no? buenísimo todo lo que nos ha ido contando Sergio. Yo creo que eso nos da luces, orientación, ¿no? A lo que estamos escuchando en este momento. Y un poco porque, a ver, es algo que se está dando muy fuerte en toda Latinoamérica, ¿no? Ahí, Orlando, sobre este tema, ¿cómo ves tú el mercado en Latinoamérica, ¿no? En el tema de inmigración de SAP a la nube, ¿cómo lo estás viendo tú en tu visión de negocio? Pues mira, creo que lo veo en tres perspectivas. Una, la historia que nos platicaba Sergio, que paréntesis, me tocó estar en la planta de papeles San Francisco en Mexicali, una planta de avanzada, espectacular, con maquinaria de la mejor a nivel mundial. Aparte el recorrido a 50 grados Celsius también tiene su magia. Y bueno, el primer tema que veo es esa historia que nos decía Sergio, de decir, oye, pues le perdimos el miedo o el costo o la necesidad de movernos rápido nos llevó a la nube pública. Entonces creo que ese es un tema. O sea, la pandemia aceleró pues muchas transacciones online, colaboración digital, e-commerce y contenido digital que no se va a detener. Entonces pues creo que ese miedo y las ventajas en costo que nos puedan dar unos TCOs claros, pues creo que sería el primer tema. La nube pública seguirá moviéndose en América Latina cada vez más rápido y estamos en etapas tempranas. Entonces, en general, Papeles San Francisco es una empresa innovadora y hay otras que seguirán el ejemplo de estas empresas y hay muchas que avanzarán rápido a la nube, ¿no? El segundo tema que veo es, bueno, hay un dato que hay alrededor entre 5.500 y 7.000 empresas que tienen SAP en América Latina y que, bueno, hay una alianza global entre Google y SAP. SAP pues ha elegido a Google para su data center, para que esta alianza llegue a muchas más empresas. Entonces creo que por temas de migraciones a algunas que no están en HANA o por temas de seguridad, de costo y de desempeño, habrá muchas empresas en los siguientes años en la región, de estas 5, 7 mil empresas, que vivirán este proceso. Entonces, reitero, Papeles San Francisco es una empresa con ADN innovador y que se aventó. Es uno de los proyectos hoy en América Latina pues, más grandes, más representativos, y habrá muchas más que seguirán este ejemplo.
Y el tercer punto que veo es, bueno, una de las ventajas de Google Cloud para el tema de migrar SAP a la nube, pues es el llevarlo un paso más adelante y sacarle provecho a la analítica, que Google pues es referente en temas de procesamiento y análisis de grandes cantidades de información. Hay casos a nivel global que migraron SAP a la nube, como PayPal, también en América Latina Mercado Libre, para temas de Black Friday, para temas de alta capacidad de procesamiento, y sacarle provecho a esos datos. Creo que también es un tema que lo iremos viendo cada vez más, el llevar a la siguiente etapa SAP utilizando las capacidades de analítica de Google. Entonces por ahí la estamos viendo y se vienen épocas pues de mucho trabajo en este sentido. Buenísimo, Orlando. Y ahí creo que mencionabas algo clave, ¿no? Algo importante. Porque así como Sergio, pues que ya están trabajando en GCP, ya hay un buen número de clientes que han ido migrando sus ambientes SAP a la nube, ¿no? Y yo creo que muchos de ellos también empiezan a pensar qué sigue, ¿no? ¿Qué sigue en Google Cloud ahora que ya migré mis ambientes SAP a la nube, ¿no? Y uno de los puntos que tú tocabas era el análisis y la explotación de los datos, ¿no? Y muchos también van pensando en temas de machine learning, inteligencia artificial, empezar a usar esos datos de maneras que beneficien al negocio, empezar con modelos predictivos. Google tiene muchos modelos preentrenados también, que pueden basarse también en el uso de los datos que salen de los ambientes app, ¿no? Entonces todo eso es súper importante. Sergio, tú por tu lado, ¿cómo ves? ¿Cuáles son los siguientes pasos para Papel San Francisco ahora que ya están en la nube de Google Cloud? ¿Qué más estás viendo tú a futuro? Nosotros, de hecho, estamos empezando a evaluar la parte de business, lo que es Analytics con Google. Estamos evaluando los servicios de Analytics de Google para ver si podemos conectarnos y ver cómo podemos explotar la información. Que yo tengo ahorita actualmente una herramienta para eso, pero no me es suficiente, no nos satisface completamente lo que requerimos. Entonces estamos evaluando la parte de Analytics. Estamos evaluando también la parte del DRP para el caso de nosotros, el sistema SAP. Estamos hablando de los principales procesos del negocio y ver cómo vamos a apoyarnos con las soluciones de DRP que nos está ofreciendo Google también, a través de Certica. De hecho, nos estamos trabajando con gente de Certica para armar el escenario ese del DRP. Hemos tenido reuniones con Google sobre otros temas, inteligencia artificial, etcétera, pero ahorita estamos enfocados en esos dos principalmente. Mi recomendación va a sonar como a comercial, pero es migre ya. Sea con Google, con Certica, con quien quieras. O sea, ya es de colega a colega. La recomendación es migra ya. ¿Por qué? Porque cada mes, migra ya de tu sistema viejo, el SC al S4HANA, y migra ya a la nube, que ya está probada y está funcionando, ¿va? Es una solución viable. Y migra ya, ¿por qué? Porque cada mes que pasa, SAP tiene una fecha de vencimiento con sus sistemas, y el SC se va a vencer en el 2025 el soporte, por ahí, por esas fechas. Entonces, cada mes que pasa, tu proyecto se va a hacer más caro, porque cada vez más empresas van a querer migrar. Entonces va a haber menos recursos para poder hacer esa migración y se te va a hacer mucho más caro el proyecto. Entonces, ahorita te cuesta 100, en el 2022 te va a costar 125, en el 2023 180. ¿Por qué? Porque cada vez va a haber empresas migrando al final, a la última hora, y va a haber menos recursos humanos para poder hacerte esa migración. Entonces, mi recomendación es migra ya, para que estés con buen tiempo, puedas hacer un proyecto bien analizado, con tiempo y con un costo razonable todavía, ¿verdad? Independientemente de cuál nube. Claro que si es Google, yo estoy muy contento con Google y está ideal. ¿Por qué? Porque ya está probadísima. O sea, es una nube que está funcionando muy bien. Recomendaría muchísimo que trabajen con Certica, que ya tiene la expertise en conjunto. O sea, el conjunto, la tripleta Google, Certica y Command Center para mí ha sido formidable. O sea, de hecho, mi contrato, o sea, Google pues fue a subirnos a la nube, ya tengo ahí la infraestructura, pero mi contrato de soporte es precisamente con Certica y Command Center. Yo continúo con soporte SAP y infraestructura Google con esas dos empresas. Estoy muy contento. Entonces,
busquen socios de negocios como los que yo encontré a través de Google. Excelente, Sergio. Gran recomendación que nos das, esa de migre ya, sobre todo con Certica, ¿no? sobre todo con Certica y a Google Cloud. No, y yo diría, pierdan el miedo. La historia de Sergio es muy buena. Hizo su análisis, comparó proveedores, nubes, costo, beneficio. Uno lo vi más fácil o le entendí más fácil, otro vi el costo, vi más solidez y tomen la decisión. Hacer un análisis, perderle el miedo. Y buen punto, no lo he visto así, ¿no? O sea, si hay 7,000 empresas por migrar en los siguientes años y el S/4HANA es hasta 2025 el soporte y 2027 ya va a ser el cambio completo, pues va a haber una escasez de talento para esto. Buena reflexión. Perfecto. Y ya para ir acabando este episodio de Certica Cloud Stories, Orlando, ¿qué tal si le haces la última pregunta a Sergio? Que es la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Claro, Sergio, esta pregunta es de índole personal. Oye, nos apasiona la tecnología, somos geeks, somos nerds, nos metemos a actualizarnos, ya es lo normal, ¿no? Pero pues siempre hubo ahí algo que cambió a lo mejor tu vida y te hizo dedicarte a esto, o hubo un impacto y cuéntanos, o sea, cómo la tecnología ha impactado tu vida. Muy bien, mira, déjame, la verdad, honestamente, yo soy un eco, yo quería ser mercadotecnista, pero mi papá tenía hace hablando 20, 35 años, él tenía la visión de que la tecnología y la situación era muy pequeña. Entonces, él tenía la oportunidad, tenía conocidos que tenían acceso a centros de cómputo de aquellas épocas, así como de las épocas, no sé si te acuerdas de lo nuclear. Sí, las computadoras tenían los y así funcionaban, o sea, era real así. Y gracias a las aplicaciones que yo estudié, que tiene que ver con computación, y me empezó a gustar. Ya estando ahí me empezó a gustar y me empezó a apasionar. La mayoría empecé programando, empecé haciendo consultorías de los procesos, adaptaciones de nuevos sistemas. No soy un apasionado de la tecnología, de que compro el último celular, ni siquiera uso totalmente conectado del tiempo, o sea, no me gusta estar conectado al disponible siempre, ¿no? Mi tiempo lo divido muy bien en el trabajo, en el personal, etcétera. Pero la tecnología sí nos ha ayudado muchísimo al grado de que mírenos aquí, uno en Monterrey, otro en Colombia, otro en Mexicali, nos ha ayudado a tal grado que nos ha hecho omnipresentes. Para mí ese es un valor impresionante, porque en mi caso yo lo evalúo, en este caso ahorita lo estamos platicando aquí, pero imagínate con tu familia, o sea, yo antes me acuerdo que una llamada a larga distancia tenías que hablar, ¿cómo estaban? Bien, va, pum, y tenías que cortar porque costaba un dineral, o sea, ni siquiera te puedes comunicar por teléfono, no sé si les tocó a ustedes eso, pero a larga distancia era carísima, y ahorita eres omnipresente, ahorita estoy con mi mamá allá en Monterrey, que son de allá, estoy platicando con ella por teléfono y es como si estuviera con ellos. Entonces nos acerca la tecnología, genuinamente suena comercial, pero la realidad es que sí nos acerca. Y el mejor ejemplo somos nosotros. Y la otra cuestión es que también me ha afectado, y a todos los de TI nos ha afectado, porque ahora toda la gente es experta en TI, en tecnología. O sea, el niño más pequeño de kinder ya te agarra una tablet, ya nacen casi haciendo esto, ¿verdad? O sea, el next lo hacen haciendo. Y si tú le dices a un chavito de nivel medio, secundaria o high school, ya te sabe formatear una computadora y ponértela a tiempo y conectarse a hipervelocidad, enmascarar IPs y conectarse a Londres sin que sepa quién es. O sea, la realidad es esa. Entonces mis usuarios llegan aquí y ya saben cómo exigirme. Ya no era antes en la época de los 70 y los 80 que pues yo era el rey, ¿verdad? Y yo te decía, es que con 14 IPs la latencia es muy lenta y el usuario se iba, sí, no, pues sí, eres el gurú. Ahorita ya no somos los gurús, esa es la realidad. Entonces la gente ya nos pone la tablita mucho más alta en la exigencia de los servicios, porque ya saben, ya conocen, y eso también es gracias a la tecnología, que se ha masificado.
Entonces nos pone la tablita más alta a nosotros. Pero lo principal es lo que te digo, que nos ha acercado. A todos nos ha acercado. Perfecto, Sergio. Pues bueno, así cerramos entonces este episodio de Certica Cloud Stories. Ha sido un episodio pues súper interesante con la experiencia de Sergio y Papel San Francisco en la migración de SAP a Google Cloud. Y pues nada, ha sido un súper episodio. ¿Algún pensamiento final, Orlando? ¿Algún comentario final para las personas que nos acompañan? No, pues disfrutamos mucho, creo que hacer este podcast, porque siempre se aprende y creo que hay mucho aprendizaje. Gracias, Sergio, por las vivencias y lo franco y lo directo como somos acá en el norte de México, y pues a seguir con más empresas en este viaje de llevar sus aplicaciones críticas a la nube de Google. Gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y a las órdenes para lo que será. Gracias, Sergio. Excelente. Muchas gracias, en verdad. Y gracias a todos por escucharnos y acompañarnos en este episodio. Gracias, Alan. Que les vaya muy bien y estamos en contacto.